Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Natalia del Águila, parte del equipo del Instituto Ribagüero, Escuela de Altos Estudios en Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A nombre de nuestro director, el doctor Jorge Locio Chávez, les damos las bienvenidas a este conversatorio virtual titulado El Camino Inca a tu alcance. Capac Ñan, Arqueología y Educación, organizado por nuestro grupo de investigación Espacio, Cultura e Historia en los Andes. El instituto resalta el esfuerzo de todo nuestro equipo, tanto técnico como académico, en gestionar este evento en plataformas digitales en medio de la emergencia en la cual nos encontramos. Agradecemos además a nuestro grupo de investigación que ha realizado esta actividad. Antes de iniciar, algunas indicaciones por parte de los organizadores. El nombre del usuario de la sala Zoom debe coincidir con el nombre y apellido utilizado en el registro de inscripciones y lo debe mantener, por favor, hasta el final. Y es necesario ingresar y permanecer en la conferencia con el micrófono apagado para evitar interrupciones. Le doy pase a la moderadora de esta sesión, que es la profesora Teresa Vergara. Bien, buenas noches. Gracias, Natalia. Bueno, en nombre de nuestro grupo de investigación, Espacio, Cultura e Historia en los Andes, tengo el agrado de presentar y de agradecerles por acompañarnos esta noche, ¿no?, en esta última actividad del grupo, en la cual contamos con la participación del equipo, ¿no?, del Ministerio de Cultura, del proyecto Capac Ñan, quienes van a presentar, ¿no es cierto?, la manera como han hecho el trabajo y han hecho, ¿no es cierto?, posible que una cantidad de información muy importante y relevante, ¿no?, fotos, planos, mapas, puedan estar al alcance del público, ¿no? En realidad, literalmente hablando, a un clic de distancia, ¿no? Esta actividad, por lo tanto, es realmente una actividad que para nosotros nos permite, ¿no es cierto?, como equipo, tener la posibilidad de enfocar uno de los aspectos que más nos interesa, que es la aproximación, ¿no?, multidisciplinaria al estudio de los Andes, ¿no?, y además, ¿no?, ver las posibilidades, ¿no?, de acercar, ¿no?, estos estudios académicos a, ¿no?, el público en general y en particular a los estudiantes, ¿no?, tanto en la escuela como en la universidad, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, quisiera señalar, ¿no?, que la dinámica de este conversatorio está dividido en dos partes. Una primera parte va a ser la parte de arqueología, ¿no?, y la segunda parte va a ser la parte de educación. Las preguntas, ¿no?, irán al final de las presentaciones y les pedimos, ¿no es cierto?, que vayan colocando las preguntas que tengan en el chat, que serán respondidas, ¿no es cierto?, en su momento, ¿no? Bien, entonces voy a compartir la pantalla para presentar a nuestro primer expositor, Guido Casaverde. Bien, Guido Casaverde Ríos es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversas publicaciones y ponencias en torno al tema de los caminos Inca. Ha participado en el proyecto Capac Ñan, sede nacional del Ministerio de Cultura, ex Instituto Nacional de Cultura, desde marzo del 2002, desempeñándose hasta la actualidad como coordinador del área de investigación y registro de la red vial Inca. Nuestro segundo expositor es Julio Fernández Flores,
ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha especializado en el análisis, modelamiento y administración de la información espacial, construcción e implementación de geodatabases. Desde el año 2012 forma parte de la Coordinación de Investigación y Registro de la Red Vial Inca del proyecto Capac-Ñan, sede nacional, desempeñando actividades relacionadas a la administración de la base de datos, los procesos de actualización espacial y alfanumérica y la incorporación de métodos nuevos de captura, almacenamiento y procesamiento de los datos de la red de caminos prehispánicos, Red Vial Inca. Bien, entonces dejo con ustedes, ¿no?, a Guido Casaverde para que dé inicio, ¿no?, a este conversatorio. Muchas gracias, Techi. Voy a compartir pantalla y gracias por la... Bien, el tema que voy a hablar yo va a ser más que todo relacionado a cómo toda esta diversidad de información la que ha ido capturando el proyecto Capac-Ñan durante tantos años, se va a ir integrando a la base de datos como tal, y que lo va a presentar en breves momentos mi colega Julio Fernández. Bien, para empezar, el proyecto Capac-Ñan nacional desde sus inicios en el año 2003, en lo que a identificación y registro se refiere, apostó por generar una metodología acorde a la identificación a la realidad, es decir, a un ámbito tan extenso que cubre casi la totalidad del territorio nacional y que desde una perspectiva internacional trasciende los límites de nuestro territorio, llegando a países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. La búsqueda de una metodología homologada fue uno de los pilares fundamentales para consolidar una base de datos integrada que pudiera ser difundida, compartida, consultada por el público interesado. Esta manera de estandarizar la información pasó por varias etapas relacionadas justamente con una mejora en las estrategias de identificación y registro de caminos desarrollada en el marco de las campañas de campo de los años 2003, 2004 y 2008. Estas campañas proporcionaron información base que permitió constatar el reto que conllevaría el estudio de estos caminos debido a su diversidad tipológica y a su actual estado de conservación, al mismo tiempo que nos impulsaron a ir homologando términos, nomenclaturas, sectorización de los caminos, etcétera, para establecer una metodología de identificación y registro estándar. La experiencia acumulada gradualmente durante los más de 10 años dedicados a estas actividades fue de la mano con la especialización de nuestro personal que condujo a obtener resultados adecuados y a la conformación de una base de datos integrada. Una de las maneras como se ha venido desarrollando el estudio de las redes viales es a través de la organización de la información, el organizar los datos producidos por las campañas desarrolladas durante varios años, nos permitió tener una primera aproximación a las redes camineras a nivel nacional e internacional. Efectivamente, nuestras investigaciones sobre los caminos se insertaron en una primera etapa de reconocimiento e identificación en el ámbito nacional, que al contar con una metodología adecuada nos permitió continuar con la identificación y registro de varios kilómetros de caminos que no habíamos logrado registrar durante las campañas anteriores. En ese contexto se dio especial preferencia a los caminos costeños que no teníamos identificados plenamente, llenando así un gran vacío de información. Pero todo esto, ¿a qué reto nos ha conllevado? Pues esta gran cantidad de información acumulada durante los años 2003 y 2004 como producto de las campañas de levantamiento de información, aquellos trabajos que se realizan en el campo, implicó el gran reto de organizar, administrar y poner al servicio de los usuarios los datos acopiados. Las preguntas que entonces surgieron eran cómo organizar la información de centenares de kilómetros, cómo sectorizar dicha información y cómo hacerla manejable adecuadamente para ser comprendida y compartida. En los años siguientes a las campañas 2003 y 2004 se desarrollaron avances para poder integrando la data de campo. La información de campo de aquellas campañas era abundante y la aplicación del Sistema de Información Geográfica, o SIG, solo se entendía como un instrumento organizador en espacios geográficos definidos. Aún faltaba entender la magnitud de integrar la información proveniente desde Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas por el norte hasta Tacna y Puno por el sur, o desde la selva baja del oriente peruano hasta las desérticas pampas de la costa occidental. Todo ello también implicaba ir desarrollando una metodología estándar que permitiera mejorar
la captura de la información en campo y el manejo en gabinete y un registro que crecía de cientos a miles de kilómetros en el territorio nacional. Desde el enfoque inicial, la pregunta medular era cómo debíamos encarar la identificación de estos caminos y cómo se tendría que registrarlos y denominarlos. Esto también conllevaba ir pensando en el desarrollo de una metodología que permitiera generar pautas factibles a replicarse en el sistema de información geográfica. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí uno de los antecedentes como base y como instrumento para ir vaciando nuestra información que nosotros recuperamos en el campo, viene a ser esta guía de identificación y registro que fue ya presentada en el año 2016. No obstante, debo manifestar que en el año 2007 se hizo un evento en Colombia organizado por UNESCO, donde la idea era justamente homologar mucho de las terminologías. En este evento asistieron los especialistas de los 6 países, asistieron especialistas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Y la idea era justamente homologar muchos de los términos, porque no era lo mismo de decir, pues, el tramo de camino en Ecuador, que podría abarcar 10 o 20 kilómetros, y el tramo de camino en la zona peruana, que podría abarcar más de 100 o 150 kilómetros, ¿no? Entonces, en este escenario que se dio en Colombia, fue donde se discutió mucho de estas terminologías, y se dio, si bien, un gran avance respecto a cómo irlo homologando, ¿no? Nosotros en el año 2008 nos apropiamos, digamos, de una ficha alfanumérica que se generó producto de este evento en Colombia, y lo que hicimos es probarlo en el registro de los caminos que todavía nos faltaban reconocer. Aplicamos esta ficha y la hemos estado enriqueciendo a partir de allí, y por lo cual ya a partir de la década del 2010 se revisó la información de campo, analizándose la base de datos. A raíz de ello se consideró pertinente realizar actualizaciones, ¿no? Se contaba ya para entonces con la experiencia del personal que había participado en las campañas de campo de 2003, 2004, 2008, que eran campañas masivas donde asistían muchos arqueólogos a nivel nacional haciendo recorrido por los caminos, y esto permitió pues avanzar rápidamente en el procesamiento de dicha data, al mismo tiempo que afinar su identificación y registro. Y allí que en el año 2013 surge una primera versión de esta guía de identificación, que fue un primer paso para enfrentarnos a esta gran extensión de caminos, y posteriormente en el 2016, que aquí les presento esta guía metodológica, se vería aún más enriquecida publicándose una segunda versión, ¿no? Que incluía la nomenclatura de denominación de los sectores, así como la diferenciación visual. Como antecedente de esta nueva versión de guía, que es aquí la que se muestra, la metodología desarrollada por el equipo fue expuesta en el primer taller internacional en torno al sistema vial incaico realizado en el 2015 en la ciudad chilena de Atacama, siendo recibida con optimismo, ¿no? De esto debido a que había sido pensada con vista a aplicarse en todos los países donde la red de caminos incaicos estuviera presente, y por lo tanto podría prefigurar en un futuro una base de datos integrada a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, si ustedes visualizan este mapita que se presentó a un comienzo, se ve toda la red a nivel de toda la parte occidental de América, todos estos países que están comprometidos en esa red, y justamente la idea es que esto se masifique, esta metodología, para que todos los países que tenemos y compartimos esta red de caminos, pues tengamos algo homologado y consensuado. A partir del año 2016 se comenzó a aplicar en estricto esta metodología, cuya información era ingresada a la base de datos y que no solo consideraba los registros textuales o alfanuméricos, sino también el registro fotográfico, como ya se va a mostrar en el Flickr más adelante mi compañero Julio Fernández, asociado a cada parte del camino según los criterios de visualización que se habían definido en la guía del año 2016. Pero no fue solamente la información a partir de este año 2016 que se incluiría con estos criterios, sino también la información alfanumérica y fotográfica de los años 2003, 2004 y 2008. A la fecha estamos seguros que dicha información integrada a la base de datos permitirá un adecuado manejo de la misma, ¿no? Esta tarea continúa porque ahorita la imagen que ustedes visualizan aquí es la red de caminos que lo tenemos identificado. En comienzo mencioné que nos hemos dedicado en estos pocos años al registro del camino de la costa, y pues aquí se
visualiza que ya estamos tratando de completar al menos toda esta red de caminos de la costa, ¿no? Y entonces, acá tenemos otra imagen que fue la referencial que usamos, la afinada de la propuesta de Hislop, y estamos casi cercanos a esta actividad. Como resultados, podemos decir a grosso modo que producto de las identificaciones que se realizó en estos años 2003, 2004, es que tenemos a la fecha un aproximado de casi 12.000 kilómetros de camino en el ámbito nacional, ¿no? Debo indicar que este registro se ha hecho a nivel pedestre, o sea, todos los arqueólogos han recorrido a pie estos miles de kilómetros, ¿no? Casualmente, el personal que está en la coordinación de investigación y registro que yo lidero, podemos decir que entre los arqueólogos pues no habrán recorrido más de 1.000 kilómetros aproximadamente cada uno de ellos, ¿no? De toda esta red de caminos, ¿no? Es así que se tiene casi 1.509 kilómetros del camino longitudinal de la sierra, que representa el 72% de los 2.000 kilómetros calculados para este territorio, ¿no?, nacional, y se tiene un aproximado de 1.600 kilómetros de camino longitudinal de la costa, que estaría representando en el 75% de un total de los 2.210 calculados para el territorio nacional. Es decir, tenemos bastante información. Ya para finalizar, debo mencionar que estas actividades nos hubiesen desarrollado sin el apoyo del equipo de voluntarios que en el momento trabajaron en el proyecto Capangán, y justamente va a ser motivo de una de las presentaciones de Julio Fernández, donde se muestra cómo se están integrando estos mapas, estas cartas nacionales de 1.25.000, que fue hecha con el apoyo de este voluntariado, y muchos de ellos, algunos de ellos, perdón, trabajan en el proyecto Capangán, aportando con su experiencia y con sus iniciativas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Guido. Muchas gracias por la invitación al conversatorio, y bueno, hay mucha información que tratar hoy, así que iniciaré con el tema que es para mí el eje en el cual estamos trabajando en el proyecto Capangán, y es sobre la base de datos que ya hemos estado madurando. En el proyecto ya tiene más o menos 5 años, o un poco más, ya de trabajo, y mostramos hoy parte de los resultados. Lastimosamente no tenemos toda la información publicada porque hay que estandarizar mucha información. Como dice Guido, viene información desde el año 2003, 2004, donde las metodologías de trabajo y las tecnologías con las que actualmente contamos son a veces un poco incompatibles, pero estamos trabajando en ello para poder brindar la mejor calidad en la información y también el nivel de detalle que nos ha caracterizado en publicar la información. Por ello, vamos a iniciar con la presentación de la base de datos. Y yo siempre inicio mi presentación con este gráfico. Bien, un poco refleja cómo hemos estado trabajando en esta línea de tiempo que está en la parte inferior. Hacia la izquierda mostramos las campañas que se han ido realizando. Llamamos campañas nosotros a estas actividades donde se realizó la captura de un gran volumen de información. Es decir, que a nivel nacional salían brigadas de arqueólogos a trabajar y capturar información para poder recopilar y poder almacenar dicha información de los caminos prehispánicos, ¿no? Tenemos las campañas 2003, 2004 y 2008. ¿Qué capturaban en este momento, en esa información? ¿Qué capturaban? ¿Qué datos capturaban? Capturábamos datos de GPS, se capturaba fotografías, se capturaba características del camino. El tema era cómo lo capturábamos, ¿no? En el 2003 no había cámaras digitales, los GPS eran navegadores muy imprecisos en ese momento, no se contaban con la tecnología actual, la forma de almacenar la información era, como dijo Guido, todos esos caminos se han recorrido a pie, entonces tenían que ir y llevar muchos rollos de película, llevaban planos impresos, llevaban mucha información para poder capturar dichos caminos prehispánicos, pero a la hora que también recogían la información de campo, el procesamiento también era un poco dificultoso. Por eso es que nosotros en Capangán tenemos almacenado todavía los informes, como pueden ver ahí los files, de las campañas 2003, 2004, tenemos algunos CDs, o a veces también teníamos disquetes, ¿no?, con información de puntos GPS, teníamos también la información de las fotografías en álbumes, ¿no? Porque en esos años se capturaba la información con cámaras analógicas, con los rollos, se tenía que revelar,
¿no? Y toda la información en los rollos de 36 se almacenaban, muchos también se han perdido. Nosotros hemos hecho un proceso de escanear los negativos, tratar de recuperar toda la información que se tenía de esos años. Y a la par, si vemos la línea de tiempo hacia la derecha, estamos también en el 2020 trabajando y capturando información. Entonces, la forma en la cual nosotros estamos tratando de sistematizar la información que tenemos recopilada en todos estos años es en una base de datos. Pero, ¿qué característica debe tener esta base de datos? Si yo capturo puntos GPS, capturo características de los caminos que voy registrando, de los sitios, captura fotografías, entonces tendría que tener una base de características espaciales que me soporte ese dato espacial que vamos recorriendo cada día que registramos los caminos. Y es por eso que nosotros construimos una base de datos espacial o que le llamamos Geodatabase. Pero esta Geodatabase que tenemos ahí en el proyecto Capañán, más que un repositorio o una carpeta donde nosotros almacenamos datos, más es una experiencia que nos ha permitido, en este caso, definir procesos, metodologías desde la captura, desde cuando vamos a campo, cómo capturamos la información, procesarla y también cómo la publicamos, y es lo que ahora les voy a mostrar. Entonces, toda esta metodología es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos años y que se ha ido plasmando en la guía de identificación que tenemos del año 2016 y que, no sé si lo mencionó Guido, pero ya estamos también construyendo una nueva versión con nuevos procesos metodológicos y mucho más rápidos para la captura y el procesamiento de dicha información. Bien, ¿qué capturamos en campo entonces cuando vamos nosotros a hacer los trabajos de levantamiento? 3 elementos sustanciales. El registro GPS, que es la parte gráfica, la parte espacial, los atributos de estos caminos o sitios, son las características, propiedades que tienen estos elementos, y finalmente, para constatar dicha información de la captura que estoy haciendo de información o levantamiento de información, tomas fotográficas. Bien, estos 3 elementos los conjugamos en un sistema de información geográfica y lo almacenamos en una base de datos espacial o geodatabase, ¿no? Bien, una vez que tenemos ya la información almacenada en este repositorio, llega el proceso de cómo podemos distribuir, cómo podemos publicar dicha información. No todos los usuarios manejan sistemas de información geográfica. Para nosotros es importante para unir la información, procesarla, pero ¿cómo publicamos dicha información? Entonces escogemos formatos o software que son de uso masivo, de uso general. Es por eso que en las discusiones que tuvimos elegimos el lenguaje o el formato KML, ¿sí? Ustedes deben conocer mucho el KML, que es el formato nativo del software Google Earth, ¿no? Ustedes imagino que en algún momento han tocado el Google Earth y han navegado de una manera muy intuitiva. Nosotros utilizamos esta plataforma para poder publicar la información que tenemos en nuestra base de datos. ¿Y por qué? Primero, porque es un software gratuito, ¿no? Cualquier persona lo puede descargar sin ningún costo. Está elaborado para usuarios en general. No necesitan un conocimiento previo del manejo del Google Earth. Es muy intuitivo, ¿no? Permite hacer consultas gráficas. Desde luego, yo pongo ahí la red de caminos y puedo dibujar el ámbito de mi proyecto, un polígono, un ámbito de trabajo, y puedo superponer y ver si existen caminos o algún tipo de evidencia arqueológica sobre ese ámbito que estoy superponiendo, consultando. Y lo más importante es que también este software es multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo tener en mi laptop, en mi PC, en mi smartphone, en mi iPad, en mi tablet, ¿no? Entonces lo puedo tener masivamente en cualquier plataforma. Y esto me permite consultar en cualquier momento dicha información. Pero ¿qué es lo que publicamos nosotros? ¿Cuál es el tema que nosotros almacenamos en la base de datos y lo publicamos? Es la red de caminos. Aquí estamos mostrando en esta imagen bueno, Guido estaba desactualizado un poquito, Guido hoy día he calculado, son 12.040.3 kilómetros de longitud de caminos a la fecha que tenemos, ¿no? Porque se ha ido actualizando, o se va actualizando constantemente esta red de caminos. Es una base de datos que está publicada en tiempo real, ¿no? No son información pasiva, ¿no? Siempre está en constante actualización. A veces puede reducirse porque también proyecciones eliminamos y otras cosas van en aumento, ¿sí? Entonces la red de caminos ya la tenemos publicados en esta plataforma KML. Y también como utilizamos dicha plataforma para publicar estos caminos,
También publicamos algunos elementos o datos que son de suma importancia para el trabajo que realizamos. Guido en la presentación anterior comentó que hacíamos una sectorización. Esa sectorización que hacemos la denominamos segmentación. Esta segmentación es importante porque nos permite clasificar la gran o la vasta información de caminos en una clasificación por colores, como pueden ver ahí en la imagen. Los rojos significan que están afectados, los naranjados que son trazos, y cada uno de ellos tiene una característica. Aparte de tener esta característica de sus atributos, también necesitan la información de dónde se ubica, ¿no? En qué tramo pertenece, en qué subtramo, en qué sección se encuentran estos caminos. Por eso es importante tener datos detallados. Antes trabajábamos con las cartas 1 al 100.000 del IGN, pero lastimosamente esa información era muy general, demasiado general, y a veces no nos permitía discriminar detalles geográficos o algunos accidentes en la cual eran indispensables para poder hacer esta segmentación. Y es por eso, y como lo mencionó Guido, trabajando con el voluntariado y durante unos meses, pudimos plasmar en el Google Earth, ahí se ve en la imagen, son 2.500 cartas, más o menos aproximadamente 2.500 cartas de escala 1 al 25.000. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener con estas cartas 1 al 25.000 mucho más detalles de información, ya que 16 cartas 1 al 25.000 me generan una carta IGN 1 al 100.000. Oye, ¿por qué es importante? Porque nos va a dar mucho más detalles. En estas cartas son topográficas, ¿no? Cartográficas, podemos encontrar detalles de quebradas, ¿no? Accidentes geográficos importantes, nombre de cerros, accidentes de tipo también marinos, puntas, bahías, mucha información que nos va a permitir enriquecer a la hora que vamos a realizar dicha segmentación de caminos. Bien, esto lo voy a mostrar al final, en vivo, como lo tenemos en la plataforma Google. Seguimos. Una vez que ya tenemos nosotros almacenada también nuestra información, ya nos dedicamos a realizar aplicaciones, a desarrollar aplicaciones en las cuales vamos a publicar dicha información. Una de las aplicaciones importantes que tenemos es, y lo ha generado la Dirección de Arqueología, es el SIGDO. ¿Sí? En esta plataforma, que es la plataforma oficial del Ministerio de Cultura, donde se publican los monumentos arqueológicos, también se publican los caminos Inca. ¿Sí? Y también la información que tenemos de fotos, nosotros hemos construido, gracias a una aplicación que es más como una red social dedicada a la fotografía, llamada Flickr, un banco fotográfico, que a la fecha toda la información desde el año 2003, 2004, hasta la fecha, las últimas comisiones o proyectos que hemos tenido, se han almacenado en esta base de datos fotográfica. Y como les comento, tenemos almacenado 33.537 fotos a la fecha. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar para que vean cómo funciona el Google Earth y también el Flickr. Bien, si me permiten, voy a salir un ratito y conectarme al Google Earth. Bien, aquí yo tengo una imagen de Lima y yo he cargado, antes que sigamos, voy a descargar mis cartas. Yo he cargado la red de caminos que está en Lima Metropolitana. Ahí podemos ver la información. Si yo quiero ver más detalles, voy a hacer zooms. ¿Sí? Esperemos que cargue un poquito. Recuerden que es una presentación en tiempo real. La información está en nuestro servidor. Va al servidor del ministerio, se conecta y nos da una respuesta. ¿Sí? Entonces, conforme yo voy haciendo zoom, voy a entrar en más detalles de información. Bien, y esta información está georreferenciada y está a detalle de la escala aproximadamente 1 a 10.000 sobre la red de caminos que tenemos a nivel nacional y, como les decía, es multiplataforma. Sobre esta red de caminos que nosotros tenemos, hemos generado nosotros un mosaico de cartas. Ahí las podemos ver. ¿Sí? Cada carta, ahí está su código, y solamente basta hacer un clic a dicho mosaico y nos va a permitir un hipervínculo para su descarga de dicha carta de información. Bien, yo ya tengo aquí 3 cartas descargadas que por el tiempo
Y lo que quería mostrarles era el detalle que tenemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, les decía, si yo veo la plataforma de Google, solamente voy a ver el valle y no voy a ver ninguna información cartográfica a la hora que realice mi segmentación. Pero si yo coloco la carta 1 al 25, voy a tener mucho más detalles. Por ejemplo, nombre de cerros, como podemos ver ahí, nombre de poblados, nombre de quebradas, ¿no? Algún tipo de también cotas, curvas de nivel con precisión. Para esto nos ayuda mucho el tema de las cartas topográficos 1 al 25.000. ¿Sí? Seguidamente les voy a mostrar la aplicación que tenemos en Flickr. Flickr, les invito, ahí está el hipervínculo. Creo que los muchachos de la institución van a compartir el vínculo correspondiente a la base de datos de fotografías de Capañán. Como les decía, tenemos 33.537 fotos, pero lo más importante es que no solamente son imágenes, sino son imágenes con datos. Si yo agarro una imagen, le hago un clic, automáticamente me abre la imagen y en la parte inferior voy a ver la descripción. Asimismo, aparte de la descripción, voy a ver ciertas características, por ejemplo, su ubicación, quién tomó esa fotografía, qué tipo de camino es, dónde se encuentra, en qué año. ¿Sí? Entonces, así tenemos la información de las 33.000 fotografías. Algunas con más detalles, porque recordamos que en el 2003 eran algunos detalles muy escuetos, fotografías muy rápidas, ¿no? Y otros también muy detallados. Pero con estos datos que tiene la fotografía, es muy importante contar con ellos, porque nos permite, dentro de estas 33.500 y tantas fotografías, hacer búsquedas, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he hecho unas búsquedas, por ejemplo, de, si me permiten ver, apachetas, ¿no? Y me da un resultado de más o menos 510 fotografías, ¿no? Correspondientes a apachetas. ¿Bien? Si hago otra búsqueda sobre, por ejemplo, Ushnus, tenemos en la base de datos 105 fotografías. Si quiero yo buscar alguna imagen específica de algún valle, por ejemplo, Cañete, especifico Cañete, y automáticamente me da 575 imágenes correspondientes a ese valle o que tenga esa toponimia. De esta manera están disponibles la información de las imágenes desde el año 2003 a la fecha. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta toma que corresponde, imagino, a Cerro Azul. Efectivamente, es el Mula Inca, fue tomada en el año 2004, ¿no? Por el arqueólogo Miguel Cabrera Arana, y correspondiente a la macrorregión centro en Cañete. Bien, yo los invito, ya para terminar la presentación, a que nos sigan por la red social Flickr y tengan ustedes a bien poder disfrutar y nosotros compartimos dicha información que es abierta para todos ustedes. Muchas gracias y continuamos con el evento. Bien, muchas gracias a Guido y a Julio. Vamos ahora a pasar a la ronda de comentarios por dos de los integrantes de nuestro grupo de investigación. Los comentarios van a estar a cargo de Denis Torres y Marta Bell. Denis Torres es licenciado en Lingüística por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Lingüística con mención en Estudios Andinos por la misma Casa de Estudios. Está enfocado en el estudio del panorama lingüístico de la costa y Sierra Norte del Perú. Actualmente es profesor del área de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del área de verbal de CEPREPUC. Marta Bell es PhD en Geografía por la Universidad de Pennsylvania State, maestría en Geografía por la Universidad de Wisconsin-Madison y bachiller en Arqueología y Geología por la Universidad de Yale. Ha sido investigadora postdoctoral de la Universidad de Leiden, Instituto de Estudios Regionales, y en la Universidad de Penn State, Departamento de Geografía. Ha publicado sobre agua urbana en Lima, historia geográfica y medioambiental e historia de la geografía peruana. Actualmente está desarrollando investigación sobre agua urbana en contexto de cambio climático. Bien, Denis, tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa. Buenas noches con todos.
En esta oportunidad quisiera hacer un breve comentario a propósito de las dos muy buenas presentaciones que acabamos de escuchar. Entre los numerosos aportes que ambas exposiciones proporcionan tanto en el aspecto metodológico como en de los hallazgos alcanzados, por ejemplo, el uso de las fotografías que acabamos de apreciar, me parece sumamente resaltante uno de índole metodológica. El empleo de la información georreferenciada mediante un sistema de posicionamiento geográfico, es decir, un sistema SIG, ¿no? Un sistema de datos ubicables a través de GPS, y la organización de dicha información geográfica, que hemos visto ha sido bastante compleja por parte de los encargados del proyecto Capacñán. Esta herramienta puede ser sumamente valiosa en un estudio interdisciplinario, como ocurre en el caso de este proyecto. A partir de la información obtenida en una base de datos georreferenciados abierta al público en general, se pueden obtener resultados reveladores en investigaciones que involucran disciplinas como la historia, como la arqueología o como la lingüística. En ese conversatorio interdisciplinario, quisiera conectar específicamente esta metodología con una investigación lingüística, en ese caso propia. Bien. Por ejemplo, a modo de comentario, quisiera contar muy brevemente una experiencia propia en la investigación mediante el uso de un sistema de posicionamiento geográfico. Para mi investigación de la tesis de maestría en lingüística, accedí a una base de datos también, georreferenciados, en ese caso de nombres de centros poblados, de lagunas, de cerros y ríos del departamento de Cajamarca. Y seleccioné los lugares cuyo nombre tenía origen lingüístico quechua, o sea, cuyo nombre era quechua. Esta base de datos está abierta al público, está disponible en la página web del Ministerio de Educación, ¿no? Así como acabamos de ver una base de datos que, está, que es parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Y bueno, debo recalcar que estos datos a los cuales yo accedí están ubicados mediante GPS. Debido a que la información está sujeta a un sistema de posicionamiento geográfico, fue posible visualizar de manera exacta en un mapa la distribución de los lugares de origen quechua del departamento de Cajamarca que yo había seleccionado, ¿no? O sea, yo había seleccionado un conjunto de lugares de origen quechua y procedí a visualizarlos a través del sistema de posicionamiento geográfico en el mapa del departamento de Cajamarca. Ahora bien, los datos acerca de la ubicación de los nombres de lugares, en verdad, a mi parecer, y creo que a parecer de los presentes, ¿no? De los que estás trabajando también en ese proyecto, Capacñán, son más fidedignos, ¿no? Por el hecho de estar ligados justamente, repito, a un sistema de posicionamiento geográfico, ¿no? Un sistema GPS, un sistema SIG, Sistema de Información Geográfica. Yo les quiero presentar el mapa en el cual localicé los nombres de lugares identificados como origen quechua en el departamento de Cajamarca y cómo aparecen distribuidos en el departamento. Les voy a compartir la pantalla un instante, un segundo por favor. Bueno, los puntitos amarillos representan los lugares de los, no sé si se puede ver bien, espero que sí, voy a ampliar la imagen. Bien, los puntitos representan los lugares en los cuales, los puntitos amarillos representan los lugares de nombre quechua, que están distribuidos a lo largo del departamento, a lo largo y ancho del departamento de Cajamarca. Ahora bien, a partir de la visualización del mapa, sí, no sé si lo siguen viendo ahorita, creo que sí, efectivamente. A partir de la visualización del mapa, me fue posible postular, ¿no? Ya desde una investigación lingüística, a través de esa herramienta metodológica propia de la cartografía, que el departamento de Cajamarca, el quechua habría sido utilizado antiguamente en una área más amplia que la que actualmente ocupa. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Lo que ocurre es que en la actualidad el quechua se habla básicamente en algunos distritos de la provincia del departamento de Cajamarca, al sur, ¿no? Al sur. O sea, al sur del departamento de Cajamarca nada más se utiliza el quechua en la actualidad. Ahora bien, si nosotros vemos el mapa, podemos apreciar una mayor densidad de los nombres de lugares de origen quechua
en la parte central del departamento, que yo estoy presentando en este momento, no sé si se logra ver, ¿sí? En la parte central del departamento y en la parte meridional del departamento, ¿no? Al sur del departamento. Ahora, con esta información cartográfica, repito, lo que puede postular es que el quechua, a través de la ubicación exacta de estos nombres de lugares, habría ocupado un área más amplia de la que habría sido utilizado, mejor dicho, en un área más amplia de la que actualmente ocupa el departamento de Cajamarca, ¿no? El quechua se habría hablado en más provincias de Cajamarca, ¿no? En Chota, pues, por ejemplo, en Celendín, en Bambamarca, en Cutervo. Y estos hallazgos, a mi parecer, justamente pueden determinarse gracias a una herramienta tan poderosa como el procesamiento de datos obtenidos de un sistema de información geográfica. Entonces, para concluir este comentario, lo que quiero señalar es que el procesamiento de la información georreferenciada con un sistema de posicionamiento geográfico es una herramienta que puede ser muy útil en la metodología de los investigadores, en especial para quienes realizan estudios interdisciplinarios, como en este caso ocurre con el proyecto Capañán, que a mi parecer me parece un valioso aporte a la difusión del conocimiento histórico, arqueológico en nuestra comunidad nacional. Los conocimientos de manejo de información geográfica permiten obtener datos más exactos, ¿no? Más precisos y útiles, justamente por el GPS, ¿no? Para la investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a los dos ponentes y a Denis por sus comentarios hasta el momento. Realmente para mí han sido dos ponencias, a pesar de que he visto el desarrollo de la información y las ponencias en reuniones previas y de organización, realmente han sido fascinantes para mí. Y por la siguiente razón. En primer lugar, bueno, creo que es muy raro que escuchamos ponencias sobre data, sobre información, sobre la organización de información, sobre los métodos de adquirir, recopilar, sistematizar, presentar, tanto para los profesionales de manera interna como para el público en general. Generalmente presentaciones al público tienen que ver con mostrar los grandes hallazgos, mostrar cuántos millones de kilómetros de caminos hay, todos los sitios fascinantes que se encuentran en este camino. Pero esta ponencia ha sido todo al revés y se enfocó en el método, se enfocó en el trabajo y la labor enorme de muchas personas a través de, bueno, desde 2003 creo que fue el momento en que hablaron que comienza la recopilación de información. Entonces, esto es lo que quisiera resaltar primero, el trabajo enorme, realmente interdisciplinario, el esfuerzo de muchas personas y también el trabajo, perdón, que estoy viendo mis notas, también internacional y todo el esfuerzo que se tomó por coordinar entre diferentes países. Y ojalá un día podamos tener el SIGDA no nacional, sino de todo el continente. Entonces, esto es el primer punto que quería resaltar de esa serie de ponencias que acabamos de ver. El segundo tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales peruanos y los geoportales del Estado en general. SIGDA no es único y no voy a mentir, no es un área que yo he trabajado personalmente, entonces soy ese usuario de la información, no generador, no trabajador, no organizadora, pero SIGDA no es el único, la única entidad del Estado que está trabajando en sistematizar y presentar al bien público, sobre todo para las entidades públicas, los gobiernos regionales, distritales, municipales, que quieren mejorar a la administración de sus territorios. Entonces, SIGDA
y toda la información espacial sistematizado de Capagnan deberíamos entender como parte de un proyecto aún mayor de organizar la información sobre los diversos recursos del país, tanto culturales como naturales. Y en este camino, toda esa información sirve como base de datos increíble e importante para la administración, para el gobierno, pero también para la investigación. Y creo que eso es lo que estaba resaltando Denis, todo lo que realmente los investigadores pueden hacer y pueden generar con esta información que el Estado y los diversos ministerios ponen al bien público. Quisiera mencionar que la visualización cartográfica, en sus diversas formas, tiene esa capacidad de mostrar patrones, generar nuevas preguntas, indicar relaciones que tal vez nadie se percató, la relación tal vez entre estos caminos y, no sé, algún tipo de recurso hídrico. Pero ya que tenemos todos esos datos y podemos sobreponer diversas capas en nuestro SIG, podemos estar empezando a observar, medir, calcular, cuantificar, analizar diversas relaciones nuevas. Y finalmente, como profesora de geografía, quisiera resaltar la capacidad y la importancia educativa de SIGDA y de los otros recursos de los geoportales. Sí, estaba viendo cuál de los puntos decir primero, pero creo que resaltar primero que ayuda a los estudiantes a pensar su territorio de interés. Entonces, ayuda como por ejemplo a Denis, en ese entonces un estudiante de maestría de lingüista, visualizar y generar nuevos conocimientos en su área. Podríamos usar la información de Capagnan en otros campos de estudios, no solamente en arqueología, sino en historia, en geografía, en quizás literatura y lingüística y sobre todo en lo que es gestión de territorio. También puede ser un recurso educativo para las aulas, tanto universitarias como de colegio, para que muchas más personas conozcan el país y sus diferentes recursos y sus diferentes características. Entonces sí me gustaría abrir SIGDA en mis salones y generar discusiones a base de esos tipos de imágenes cartográficas. Hemos hecho ya trabajos con mis alumnos con otros geoportales del Estado, como sobre todo los de desastres, SIGRID, de SIMPAD, pero me gustaría añadir SIGDA a esta lista. Y finalmente quisiera señalar, y como transición a la última ponencia, que esa base de datos geográfica, esa base de datos de imágenes, es solamente uno de los muchos recursos educativos que el proyecto Capagnan ha desarrollado. Y pienso que deberíamos entenderlo no solamente como organización y presentación de información, también como un recurso para profesores a diversos niveles. Bueno, eso es todo lo que quisiera mencionar. Me quedé fascinada con las presentaciones hoy día. Gracias. Bien, muchas gracias, ¿no? Tanto a Guido y a Julio por sus excelentes ponencias, como a Denis y a Marta por sus comentarios, ¿no? Vamos a pasar entonces a la segunda parte de este conversatorio, que va a estar enfocado más bien en la educación, como señalaron tanto Denis como Marta. El proyecto Capagnan tiene, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, de que desde distintas disciplinas se puedan acercar, ¿no? Ofrece una gran posibilidad para distintos investigadores, pero nosotros, como parte justamente de nuestro interés, ¿no es cierto?, en el grupo de investigación, hemos pedido, ¿no es cierto?, en realidad conocer
¿no?, junto con ustedes, las posibilidades que el proyecto Capanyán ofrece, ¿no?, para la educación. Voy entonces a darle la palabra a Sandra Telles, quien, perdón, un ratitín para que... Sandra Telles Cabrejos es licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, y en Gestión Cultural y Comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Autora de diferentes ponencias y artículos sobre los museos y las comunidades. Actualmente es la coordinadora del área de educación patrimonial de Capanyán, sede nacional. Los comentarios a la presentación de Sandra van a estar a cargo de un integrante de nuestro grupo, Diego Luza. Diego es licenciado en Historia y Magíster en Desarrollo Humano por la Pontificia Universidad Católica del Perú, enfocado en la investigación sobre la educación impartida en los contextos escolares, las interacciones entre estudiantes y los docentes, las emociones y el contexto de aprendizaje y la educación intercultural en el Perú. Actualmente labora como profesor de Ciencias Sociales en el Colegio Alexander von Humboldt. Bien, Sandra, tienes la palabra. Gracias, Teresa. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, siguiendo lo que decía Marta y mis compañeros, justamente como hemos podido ver en las presentaciones anteriores, dentro del proyecto tenemos una gran cantidad de información que justamente estamos compartiendo por los diversos medios, pero la pregunta ya hacia el 2013, cuando estábamos a un año de ser declarados Patrimonio de la Humanidad, era cómo hacer que estos conocimientos generados en el proyecto, ¿no? A partir de la investigación, no solamente se quedaran en el ámbito académico, justamente como lo decía Marta y lo decía Teresa, sino que también pudiera ser compartida y utilizada por un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, desde la declaratoria del proyecto Capanyán como Patrimonio de la Humanidad ante UNESCO, uno de los retos como proyecto Capanyán más importantes es justamente gestionar este patrimonio desde una perspectiva de itinerario cultural junto con las poblaciones aledañas. Y de esta manera nosotros pensábamos en que era importante el trabajo no solamente con adultos y con jóvenes de las comunidades, sino también con los niños, niñas y adolescentes que recorren, usan y disfrutan este bien. Tomando en consideración esto, creamos una propuesta educativa que estaba basada, o que está todavía basada en 4 pilares. El primer pilar son las investigaciones científicas. Son todas las investigaciones generadas en el proyecto Capanyán, tanto por investigadores dentro del proyecto, como por otros investigadores fuera de él, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí usamos todo el tipo de investigaciones, sean arqueológicas, históricas, antropológicas, etnográficas, etcétera. Ya que sabemos que sin esta investigación científica dura, nosotros no podríamos generar justamente este programa, esta propuesta educativa. Lo siguiente que trabajamos, el siguiente pilar en el cual nos apoyamos, fueron los lineamientos propuestos por el Minedu. Y hacia el 2013, como justamente hablábamos con Diego, era una cuestión muy novedosa porque la mayoría de personas la mayoría de instituciones que hacían educación no formal y trabajaban con el patrimonio, básicamente lo hacían teniendo como idea una colección, un museo, ¿no? Un área, por ejemplo, un museo de sitio en el área en que se encontraba, pero muchas veces no estaba de acuerdo con los lineamientos del Minedu. Entonces nosotros lo que hicimos justamente, tomamos estos lineamientos porque nos parecía importante poder ingresar justamente a las aulas en las escuelas por donde recorría el Capanyán. El siguiente pilar que tenemos era la estrategia de aprender haciendo, ¿no? A través de la exploración, el descubrimiento y la recreación de objetos, procesos, usos y técnicas. Si bien nosotros nos queríamos mover en concordancia con el Minedu, era importante hacer la diferencia que no somos o no éramos los profesores que entrábamos a dictar una clase, si bien estructurábamos una clase, sino que más bien lo que queríamos era
trabajar toda esta educación no formal y poder insertarla dentro de las clases que hubieran en estos colegios como un complemento para actualizar, reforzar y formar con conocimientos sin tener mucha sujeción con el sistema y los niveles y grados establecidos por la educación formal. Y finalmente, la estrategia que utilizamos, la última pilar que tenemos es la de la educación patrimonial. Es decir, tomar el patrimonio como un recurso didáctico durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestra historia. Y aquí me quisiera detener un poco, ya que la educación patrimonial permite que el trabajo educativo basado en el patrimonio cultural se convierta en un instrumento de lectura integral del mundo y del mundo que nos rodea y de los procesos y del histórico temporal en el cual se inserta el patrimonio. Y esto es importante porque la idea que nosotros tuvimos del inicio que trabajamos este proyecto educativo era no solamente centrarnos en las áreas de historia o geografía o en el área de, ciencia y cultura, sino que podíamos justamente con el patrimonio atravesar una serie de áreas y de conocimientos, podíamos atravesar muchas áreas a lo largo de la educación formal, ¿no? Lo que nosotros queremos es que justamente el patrimonio cultural se convierta en un nexo que nos ayude a lograr ese conocimiento y la valoración del entorno, nos permite establecer los nexos entre los investigadores y nuestro público, que vienen a ser en este caso los niños, niñas y adolescentes, y además nos permita que estos niños, niñas y adolescentes construyan una ciudadanía responsable y activa en la preservación, conservación y la protección del patrimonio cultural. Porque en eso sí somos conscientes que los niños y las niñas y los adolescentes no solamente son nuestro futuro, sino son nuestro presente, ¿no? Y que con ellos podemos cambiar muchas de las maneras como los padres y las madres pueden ver justamente el patrimonio. Con estos 4 pilares en mente es que se elabora la propuesta educativa de Capacñán orientada a la creación y al desarrollo de los vínculos entre niños y adolescentes con el patrimonio vinculado a Capacñán, de tal manera que ellos puedan no solamente reconocer su patrimonio, sino reconocer además que es una herencia que forma parte de su presente. Y que parte de su futuro es preservarlo, ¿no? Nuestro primer fue saber con qué población estábamos trabajando, ¿no? Tomamos como referencia justamente lo que también tomó uno de nuestros compañeros, que era el escale del Minedu, y lo que hicimos fue exactamente lo mismo, agarramos las rutas culturales, el plano este de Capacñán, que les ha enseñado Guido, hacia el 2013, que no estaba tan actualizado como ahora, y lo confrontamos con la base de datos del escale del Minedu. Y de esa manera nos dimos cuenta que la mayoría de niños de las escuelas de educación básica regular que están cerca del Camino Inca eran escuelas primarias, ¿no? Y entonces nosotros elegimos este público se convirtió como nuestro público objetivo en el inicio de nuestros trabajos, para después ampliarlo a primera, segunda y secundaria, y ya hemos también trabajado con educación inicial, ¿no? Contando con esta información, estructuramos 3 ejes de trabajo que nos van a resultar claves justamente para trabajar nuestra propuesta. Estos 3 ejes los describimos como descubre, comprende y expresa. Es decir, descubre cuál es el patrimonio cultural, material, inmaterial y natural que posee el Capacñán, dónde lo encuentras, dónde están estos espacios, y mediante un diálogo, y cómo lo hacemos, descubrimos mediante el diálogo, la observación, la experimentación. Comprendemos todas las manifestaciones culturales que tiene el Capacñán, reforzando ¿para qué? Para reforzar la identidad cultural que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante mediante el desarrollo de diferentes actividades lúdicas educativas, y expresamos los sentimientos de valoración, de respeto por el patrimonio que posee el Capacñán, estimulando la capacidad creativa y de apreciación de las manifestaciones culturales mediante el fomento de la creatividad, la curiosidad y la motivación y la idea de cómo investigar. Como dijimos hace un momento, la estrategia que usamos de enseñanza se resume en la frase de aprendemos explorando y haciendo.
De esta manera, cada una de las acciones desarrolladas en los talleres que están en los talleres, proponen distintas actividades en las cuales los participantes discuten, exploran, experimentan, recrean haciendo objetos, ¿no? Hacen objetos, trabajan diferentes procesos, usos o técnicas con la intención de fomentar el acercamiento e interacción entre los participantes con el patrimonio cultural vinculado a Capacñán. Pero además que este aprendizaje sea divertido, sea activo y que ellos mismos vayan construyendo justamente este conocimiento, siendo nosotros los facilitadores del conocimiento. Ahora, estos talleres han sido complementados con una serie de recursos didácticos que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Primero, bueno, comenzamos con una exposición itinerante con fotografías tomadas por los mismos especialistas, ¿no? En un formato que podía ser llevado y colocado montado de manera fácil y rápida en cualquier espacio. Ahora ya tenemos unas fotos un poco, digamos, ya tomadas por un fotógrafo profesional, ¿no? Que también acompañan a esta exposición. Y lo último que hicimos fue también poder llevar o hacer una serie de réplicas que acompañaran esta exposición y que lo interesante es que podíamos ponerlo en vitrinas o básicamente los podríamos poner afuera y podríamos manipularlas, jugar con ellas, trabajar con ellas, ¿no? Porque esta exposición además iba acompañada de una serie de talleres relacionados con la exposición. Luego tenemos también una serie de armables tridimensionales, los cuales utilizamos justamente para incentivar el trabajo grupal, como por ejemplo este que tienen a la izquierda, que son las callancas, o el sistema de andenerías, un puente, que es un puente que se renueva todos los años, o los trajes típicos a lo largo del Capacñán, estas muñecas armables, ¿no? Que son para recortar y armar. Luego hemos también realizado una serie de libros de actividades, los cuales más se basan en dibujos esquematizados con conceptos que consideramos claves para el aprendizaje y algunos cuentos, como el de la Guerra de los Dioses, que lo ven abajo a la izquierda, ¿no? Que ese es uno tomado de los dioses y hombres de Huarochirí, y algunos, también algunos cuentos que esperamos sacar el próximo año, perdón, con unos cuentos que hemos creado nosotros. Y finalmente hemos comenzado a entrar también en este aprendizaje basado en juegos, ¿no? Comenzamos con los juegos de mesa, que pueden ser juegos de carácter colaborativo, de carácter competitivo, justamente para entrar en esto de la gamificación o el aprendizaje basado en juegos, donde el estudiante se convierte en el protagonista de sus propios aprendizajes y el docente, o en nuestro caso los facilitadores, nos convertimos en los guías. Este tipo de aprendizaje es súper motivador para los estudiantes, para los alumnos, para los participantes, porque además facilita que ellos participen en este aprendizaje activo, construyan a partir de sus experiencias y puedan dar opiniones, discutir acerca de los temas que se tratan en estos juegos de mesa. Ahora, con todo esto, ¿cómo hemos aterrizado esta propuesta educativa? En el caso de las escuelas que se encuentran cerca del Camino Inca, tanto en el ámbito rural y urbano donde se desarrolla el proyecto, nos hemos insertado en la educación formal con una estrategia que incluye la creación de talleres para el apoyo o para el refuerzo de las clases de nivel primario, como decía antes, y el nivel de primero y segundo de secundaria vinculados justamente al diseño curricular. Están vinculados al diseño curricular. Durante estos talleres hemos podido observar que por lo general los participantes conversan, intercambian opiniones, debaten sobre cada uno de los temas planteados. Por conocer los lugares que les hemos enseñado o también en participar en alguna de las fiestas o actividades mostradas. Y concluyen, ¿no?, que es importante preservar y conservar su patrimonio, pero también concluyen que quieren conocer de cerca el patrimonio que le hemos enseñado o conocer de cerca el patrimonio al cual ellos se encuentran cerca a sus colegios, ¿no? Que también a veces lo que hacemos es llevarlos a conocer este patrimonio, en muchos casos con sus papás y sus maestros. Asimismo, hemos podido fortalecer el contacto con directores y directoras y con los y las docentes de las instituciones educativas que se ubican a las zonas aledañas de Capacñán y reconocer directamente el nivel educativo existente
y conocer de primera mano las inquietudes, las preguntas que tienen los niños y las niñas, y también cómo es que ellos ven y reconocen su patrimonio local. Hemos también realizado actividades fuera del aula, ¿no? Esto antes, lo que mostramos ahora es antes de las pandemias, como por ejemplo exposiciones temporales, como les decía antes, que son fácilmente colocables y montables en cualquier espacio, donde se las acompaña de algunos talleres para que puedan conocer de manera más lúdica estas exposiciones. También hemos hecho talleres de verano para niños y niñas entre 8 y 12 años, ¿no? En las cuales ellos y ellas asumían un rol activo, ya sea explorando, creando, construyendo. Creo que ahí ven, están registrando una excavación creada justamente para ellos, o no sé si están conservando también algunas estructuras creadas especialmente para ellos, despertando así la creatividad y la imaginación de los participantes y contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas, incentivando, claro, su ansias de investigación y la disposición de cooperar y de trabajar en equipo. Estos talleres fueron también parte de nuestros laboratorios, donde nosotros no solamente hicimos los talleres, sino que probamos parte del material que ustedes han visto antes. Estos materiales fueron probados aquí, ¿no? Y los chicos nos decían qué es lo que estaba bien, qué estaba bien, qué estaba mal, qué les parecía que podíamos cambiar, etcétera, antes de ser impresos, ¿no? Y para terminar, quería comentarles que también desde hace un tiempo, justamente a partir de la experiencia que tuvimos en estos talleres con niños y niñas y adolescentes, es que comenzamos también a ver la necesidad de los profesores en aula, ¿no? Y comenzamos a trabajar también y con los docentes, elaborando una serie de materiales que les pudiera servir en aula. Estas dos guías que se presentan aquí, que es el Capamñán y los trajes típicos del Capamñán, lo que contienen son una guía didáctica donde tiene un tema de investigación centrado muy rápidamente con una bibliografía muy sucinta. Tienen algunas actividades propuestas, pero sobre todo tienen algo que los profesores valoran mucho y quieren mucho, sobre todo los profesores que no tienen este acceso al Internet, que son materiales para aula, materiales didácticos que ellos pueden usar, ¿no? Estas dos guías además están colocadas en la página web de Capacit, pueden descargar, pero claro, como sabemos ahora por ese tema de muchos de ellos no lo tienen y ahora y espero que lo estén utilizando, ¿no? Quería presentarles, bueno, nosotros digamos, ya ahora a partir de la pandemia, hemos comenzado a hacer talleres virtuales también y quería presentarles una herramienta, rápidamente, perdón, un ratito, quería presentarles una herramienta un momento para ubicar la herramienta. Una herramienta que nosotros desde hace un tiempo estuvimos repartiendo a los docentes y también a los niños. No sé si se puede ver, si se ve. Nosotros hicimos todos estos juegos que les he presentado antes, estos materiales los virtualizamos y los pusimos en un USB. Y la idea era ir y entregarlos justamente a los niños y que pudieran usarse en estas computadoras que hace un tiempo repartía el Ministerio de Educación, estas computadoras chiquitas verdes que repartía el Ministerio de Educación, y aquí, por ejemplo, pudieran jugar, por ejemplo, con esta de aquí, ¿no? Que es una de las más sencillas, pudieran jugar, por ejemplo, a vestir las muñecas, ¿no? Y una vez que culminaran, pudieran saber de dónde era, ¿no? Qué cosa, de dónde era, cómo estaba vestida, cuáles eran los elementos que tenía su traje típico, ¿no? O en este caso, por ejemplo, que pudieran escoger entre hacer una cayanca o pudieran hacer un puente, ¿no? La idea era concursar y jugar por ejemplo, para hacer el puente, ¿no? De esta manera, y poco a poco se iba construyendo el puente hasta el final, ¿no? Y al final le iba a decir de qué se trataba este puente, o lo otro que lo que decíamos, los juegos también, lo comenzamos a jugar como en estos casos, y podíamos, por ejemplo, comenzar con preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
y acá avanzaba una pregunta, podía contestar una de nivel difícil, ¿no? Por ejemplo, pongo madera para equivocarme, y acá contesta el siguiente, y pueden ir aprendiendo, jugando, y las preguntas, hay como un banco de como de 200 preguntas, entonces no se repiten, sino que están mezcladas cada vez que uno quiere jugar, ¿no? Y quería terminar la presentación, como decían mis compañeros, todo esto en realidad no sería posible si no fuera justamente por un equipo multidisciplinario de personas que trabajan con nosotros, entre arqueólogos, docentes, museógrafos, psicólogos, arquitectos y diseñador gráfico, que nos ayudan justamente a crear todos estos materiales, a probarlos, a poder diseñarlos, ¿no? Y que puedan llegar justamente a diferentes partes. Ahí me quedaría. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, ¿no? a Sandra, y ahora Diego, por favor. Perfecto, muchas gracias por la invitación para comentar. En verdad quisiera comenzar felicitando también esta iniciativa de, digamos, de los materiales educativos y las actividades que ha presentado Sandra. En verdad es un esfuerzo muy grande y muy creativo. Y en este sentido, mi primer comentario va en ese sentido. Creo que el proyecto educativo ha logrado, de alguna manera, recoger la idea de que la educación está dirigida, bueno, no solo está dirigida, pero a los alumnos, ¿no? Y me parece una estrategia muy hábil el haberse dirigido a los alumnos y reconocer su capacidad, como decía el lema que mencionaba Sandra, ¿no? De aprender haciendo. Y en ese sentido, creo que también es muy acertado haber comenzado con los estudiantes para ver cuál es su reacción, obviamente, y haberse posicionado en esta primera etapa de la educación, como le dicen, paralela al colegio, no es necesariamente un complemento a lo que se hace en escuela, ¿no? Y en ese sentido creo que es un buen complemento. Justo conversaba con Sandra que, digamos, lo típico a veces, algunas iniciativas en educación o materiales educativos lo que hacían era una guía para el profesor, y lamentablemente por no usar una buena estrategia, claro, el profesor cargado de todos los temas que tiene que desarrollar en mi currícula, lo recibe, sí, pero a veces no con intención, pero lo tiene que dejar a un costado para ver de nuevo en qué otras cosas hace su clase, y lamentablemente se pierden este tipo de iniciativas, ¿no? Sin embargo, creo que comenzando por los alumnos y luego regresando a los profesores con estos talleres, con estas inclusive sesiones de aprendizaje, es una estrategia mucho más efectiva para que estos materiales se usen, ¿no? Y quisiera más bien compartir con ustedes, a raíz de lo que ha mencionado Sandra, justo en primer lugar esta foto. Y quisiera también con esta foto resaltar la idea de que también se puede tener en cuenta, y en algún sentido también lo ha hecho Sandra, el potencial creativo de los mismos alumnos. Esta es una experiencia que yo tuve en el colegio donde enseño, y la misión fue aquí que los alumnos mismos elaboraran un juego de mesa con un tema en específico. A este grupo de alumnos les tocó hacer el tema, por ejemplo, del conflicto socioambiental del Baguazo, ¿no? Alumnos de primero de secundaria. Como ven, ellos mismos armaron sus dados, sus reglas. Obviamente todo esto viene con un trabajo previo explicándoles los principios que sigue un juego de mesa, ¿no? Pero justo con Sandra nos poníamos, entre que conversábamos de estas iniciativas, veíamos que si los alumnos son capaces de este tipo de creaciones, tal vez una sugerencia podía ser de incentivar los concursos también, de que los alumnos postulen sus propuestas de juegos de mesa, ¿no? Sobre estos diferentes temas. Creo que son muy capaces de hacer este tipo de cosas, y por eso digo, ¿no? Tal vez hacer un concurso, o imagínense cuando Sandra estaba hablando de dirigirse a los colegios en la ruta de Capac Ñan, que muchos de estos colegios puedan decir, miren, yo tengo este juego de mesa de mi parte del Capac Ñan, ¿no? Tal vez se pueda hacer una iniciativa ahí. Y lo segundo que quería comentar a partir de lo que ha presentado Sandra es que de alguna manera nos recuerda una idea
que podríamos decir es básica, pero a veces nos olvidamos por simplemente querer transmitir y ver y pasar, digamos, el conocimiento, de que aprender es divertido, ¿no? Y esta idea también se cuela, y quiero de aquí conectar también el conversatorio anterior que tuvimos y este que se centran en el patrimonio, que si aprender es divertido, valorar el patrimonio, conservar el patrimonio, conocer el patrimonio, también es divertido, ¿no? Y esto se puede hacer a través justo de, bueno, yo quisiera, sé de las muchas iniciativas que ha presentado Sandra, pero quisiera resaltar sobre todo el tema de los juegos de mesa. Con esto quisiera compartir también con ustedes esta segunda foto. Ya existen juegos de mesa que de alguna manera hacen referencia a, digamos, episodios de la historia como este, ¿no? Se llama Guerra en el Pacífico, y como ustedes ven ahí, trata del episodio de la guerra con Chile, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque justo estas iniciativas de los juegos de mesa ahora, si ustedes ven en Facebook o ven en otros programas, podrían ver que de alguna manera los grupos de juegos de mesa se siguen juntando ahora, y es más, es una comunidad, yo diría, regularmente grande, ¿no? Y creo que también se les podría convocar a estas personas. Bueno, creo que Sandra también me comentó que habían convocado sobre todo para este diseño de los juegos de mesa, pero se podría convocar, digamos, creo que sería necesario convocarlos para seguir trabajando de esta manera interdisciplinaria. Vemos que inclusive en lo que se ha visto, todos tienen algo que decir en esta idea de implementar y de aprender haciendo, de valorar jugando y viendo, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad que se abre también para inclusive abordar la educación desde una perspectiva original, una perspectiva divertida, y creo que si lo que queremos es construir una cultura de valorar, de conservar el patrimonio nacional, es una estrategia muy hábil y muy inteligente en este sentido, comenzar por este público, de los que en el futuro van a seguir promoviendo la valoración del patrimonio. Bueno, esos serían mis comentarios. Gracias. Bien, gracias a Sandra y gracias a Diego. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas del público para poder justamente entender, ¿no es cierto?, mejor a partir de las preguntas, ¿no?, las presentaciones, los aportes, ¿no?, y todo lo que el proyecto Capañán realmente concita de interés, ¿no?, tanto a los estudiosos como en realidad al público en general. Bien, la primera, voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿no?, para Guido, ¿no? Adriana da Silva pregunta, ¿no?, si se puede acceder a los informes de las campañas, ¿no? Luego, ¿no?, Adriana da Silva y Josefa Novaes, ¿no?, que en realidad tienen intereses similares, señalan si esta base de datos es internacional, ¿no? Y de ser así, ¿no?, ¿cómo articulan la información entre países, ¿no? ¿Existen equipos internacionales? Ok, gracias Teresa por las preguntas, y gracias a nuestros participantes por hacerlas. Sí, efectivamente, ustedes pueden solicitarla, toda esta información, bueno, ahora tendría que ser de manera virtual, y nosotros tranquilamente les proporcionaremos la información producto de estas campañas de campo, ¿no? Tenemos un montón de información y de repente lo que ellos quieren es acceder a esta información de campo, ¿no? Una información de primera mano, si se quiere decir. Lo que nosotros estamos desarrollando también es tratar de incorporar esta información hacia medios digitales. No obstante, ahorita estamos solucionando unos problemas en cuanto a los accesos a la SIGDA. En estas 2 semanas hemos tenido esas limitaciones, pero la idea es justo volver toda esta información pública para el uso y disfrute de todo el público y toda la población que lo requiera. En cuanto
La información de carácter internacional, esta tiene que ver con estos puntos, digamos, de frontera que se podrían estar, digamos, manejando en cuanto a cómo se trabaja esta información, porque sabemos que hay una diferencia en cuanto de repente a UTMs, a cuestiones técnicas. Esto más se ha tratado en función a los tramos binacionales, ¿no? Estos tramos que han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se trabajó en una primera instancia en estos espacios que ya fueron parte de la Declaratoria de Patrimonio Mundial en el año 2014, ¿no? Pero previamente se hicieron estos trabajos para consensuar muchos criterios técnicos que se daban en estas zonas de frontera, y particularmente se hicieron en las zonas de frontera entre Perú y Ecuador, y en la zona en este caso sería entre la frontera de Puno y lo que es Bolivia, ¿no? Esos espacios se han estado desarrollando, pero eso es en el espacio solamente que considera estos tramos declarados como patrimonio mundial. No obstante, sabemos que cada país maneja una red de caminos muy vasta, ¿no? Bueno, Perú tiene la mayor cantidad de estos caminos, pero se estaría trabajando en un futuro para tratar de integrar al menos toda esta información que tiene cada país, ¿no? La información que ahorita se está trabajando es en función a estos espacios que han sido declarados como patrimonio mundial. O sea, no es toda la red de caminos, no es toda la totalidad de los caminos, sino son espacios muy definidos en cada uno de estos países que han sido declarados como patrimonio mundial, pero de hecho hay toda una red de caminos que probablemente podrían ser declarados más adelante. Bien, muchas gracias, Guido. Hay una pregunta que ha llegado también para ti. ¿Hay participación en las comunidades en los trabajos de mapeo? Bueno, esa parte, y también ahí quisiera que me apoye un poco más Julio. Justo nosotros estábamos desarrollando esta especie de instrumentos para tratar de captar la información de nuestra población. Uno de ellos es, si no me equivoco, la alerta temprana y el colector, ¿no? Que se estaba trabajando para que por los medios, digamos, los smartphones, se podría estar insertando esta información. Ahí pido en todo caso Julio, como el especialista en toda esta parte, él podría explicarlo a mayor detalle. Muy bien, entonces Julio, perdón, antes de darte la palabra, quería en realidad señalar que hay algunas preguntas también para ti, ¿no? Para que puedas tener el panorama de preguntas y luego organizando cómo las respondes. Una pregunta de Adriana Silves es si la actualización de las cartas de 1/25.000 la comparten por el IGN para que ellos también puedan actualizarlas, ¿no? Otra pregunta también de la misma persona dice, ¿qué medios de difusión y redes usan en la actualidad? ¿No? Elizabeth Manyari, ¿no? Señala, ¿qué atributos tienen los caminos del Capac Ñan? ¿No? Esta pregunta en realidad está haciendo referencia a la variabilidad que hay en los tipos de caminos, ¿no? Y una última pregunta es si llega esta información a las comunidades locales del entorno del Capac Ñan. Ya. La primera sobre las cartas. Efectivamente, estas son cartas del proyecto especial titulación de tierras. Son hechas en los valles netamente agrícolas y son vuelos del año 60, ¿no? Entonces son cartas a escala 1/25.000 y para nosotros nos brinda una información muy relevante porque muchos de estos caminos que estaban en la cartografía del año 60, o este tema de la expansión agrícola, el crecimiento urbano, proyectos de inversión, han hecho que mucha información, en este caso caminos, se pierdan o se esmerme su estado, en este caso de conservación. Las cartas son importantes para nosotros por eso, por esa información que tiene ese valor, ¿no? Que fueron hechas en ese año y conservan mucha información que nosotros a la actualidad de alguna manera se ha perdido. Ahora, sobre la pregunta que me mencionaron, las redes sociales, efectivamente, no solamente tenemos Flickr, para compartir nuestras fotografías, sino si ustedes visitan la página de Capac Ñan, van a encontrar ahí los accesos para
el Facebook, el Twitter, si no me equivoco, algunos videos en YouTube. Creo que Sandra de repente tenga más información al respecto. Pero para compartir información sobre redes sociales netamente del tema arqueológico, estamos utilizando el Flickr por su gran capacidad de almacenar y distribuir en tiempo real estas imágenes, ¿sí? Sobre los atributos de los caminos que tenemos, es muy variado, de verdad, tenemos muchos atributos. De alguna manera, no solamente tiene que ver con la tipología de caminos, sino con el universo o esta gran variedad de emplazamientos en los que se va registrando el camino. Recordar que tenemos caminos en la costa, en la sierra y en la selva. Entonces los atributos son muy variados, pero de forma estructurada y de una manera muy general los hemos clasificado en atributos generales que corresponden a las clasificaciones y al sistema vial si se encuentra en la costa, en la sierra, en la selva. Tenemos atributos de registro, ¿no? Quién lo hizo, quién lo realizó, la fecha que lo realizó, en qué campaña lo realizó. Tenemos atributos, por ejemplo, de ubigeo, ¿no? Si el camino corresponde a qué región, a qué provincia, a qué distrito. También tenemos por ubicación geográfica, en qué emplazamiento, si se encuentra en una ladera, en pampas, si también tiene coordenadas de inicio, final, todo eso referente al tema geográfico. Y finalmente, y lo más importante, es el tema de la descripción de estos caminos, ¿no? Del componente arqueológico, que se separan en características de la calzada, variando, por ejemplo, entre la técnica, los materiales, los anchos y las longitudes, y también el otro elemento que tenemos dentro de los caminos es el borde, ¿no? O ambos bordes, en este caso también materiales y técnicas de construcción. En fin, son más o menos unos 45 o 43 atributos en promedio que tenemos para los caminos a nivel nacional. Y discúlpame, Teresa, ¿cuál fue la última pregunta después de los atributos? La última pregunta era si llega esta información a las comunidades locales del entorno del Capac Ñan. Ya. Nosotros, como el área de una manera técnica que se encarga del registro de la información, de los caminos, la forma en que tenemos llegada es muy masiva, ¿no? De alguna manera en convenio con otras instituciones que consumen nuestra información o de alguna otra manera también que de ciertos servicios geográficos están también consultando nuestra información. Por ejemplo, tenemos convenios con Ingemet, que consumen nuestra información por el tema de las concesiones mineras. Tenemos también convenio con Cenepred, para que ellos también consuman nuestra información a la hora que hacen sus evaluaciones de riesgo. Con INDECI el mismo propósito. Con CERNAM sobre ámbitos netamente de áreas naturales protegidas. Lo que nos faltaría, y estamos trabajando en ello, es diversificar más, llegar de repente a usuarios mucho más puntualizados en el tema, por ejemplo, la Asociación de Gobiernos Locales, la Asociación de, no sé, puede ser este tema de los gobiernos regionales. Nos falta un poco masificar, recién estamos en ese proceso de iniciar estas tareas, de masificar nuestra información, y este evento es una gran ventana justo para ello. También el proyecto Capac Ñan tiene áreas especializadas netamente, como es el área de participación comunitaria, que se encarga de dar esta información de una manera mucho más puntual a las comunidades o localidades que están emplazadas en estos ámbitos mucho más detallados o particulares de donde se ubican los caminos. Bien, muchas gracias, Julio. Y ahora tengo también varias preguntas para Sandra. Bien. Michael Gallardo pregunta, ¿dónde puedo encontrar todos estos libros y juegos para niños, ¿no? Que quisiera en realidad hacerlos de regalo. Ya, Luego, ¿te perdón, respondo esa? ¿o prefieres que te vaya haciendo una por una? Sí, mejor, porque si no voy a ser como Julio, te voy a estar repreguntando. Los juegos que has visto, la mayoría de juegos ya está digitalizado y lo puedes encontrar en la página de Facebook de Capac Ñan. No creo que el señor Elías ha puesto ahí el link de Facebook de Capac Ñan,
casi todos nuestros juegos, los juegos de mesa no, porque como no son lo que llaman print and play, entonces estamos justamente trabajando en unos juegos de mesa para imprimir y para jugar, para que puedan ser puestos también en la página de Facebook de Capañán. Pero la mayoría de juegos, las maquetas no, porque son mucho más difíciles. Estamos viendo, como han visto, es hacer estos juegos para que puedan hacerlo virtualmente, pero están todos ahí en la página, ¿no? Se los pueden bajar gratuitamente. Bien, luego te preguntan si han participado alumnos de primaria y secundaria, ¿no?, en el proyecto. Si han participado como, si les hemos hecho talleres. En la parte educativa, ¿no? O sea, en la parte que corresponde a educación, ¿no? Claro, nosotros hemos, como decía en la ponencia que daba, nosotros hemos hecho talleres para niños, o sea, alumnos de primaria y de primero y segundo de secundaria. En algunos casos hemos llegado hasta tercero o cuarto con algunos talleres y lo hemos hecho en ámbito rural y en ámbito urbano, ¿no? De tal manera que hemos podido tener, como decía Diego, el espectro más o menos grande de alumnos de Capañán, y lo que hemos podido hacer también es traspasar estas capacidades a, por ejemplo, como nosotros somos, habrán visto, no es un equipo muy grande, es un equipo pequeño que está aquí en la sede nacional, pero tenemos proyectos en Tumbes, en Piura, en Huánuco, aquí en Lima, en Arequipa, en Puno, en Ayacucho, creo que en Ancash. Entonces no podemos estar en todas partes, y lo que hemos hecho es traspasar estos talleres justamente a los equipos que se encuentran allá, para que pueda hacer justamente esas regiones, ¿no? Entonces sí, y hemos estado trabajando también algunos talleres para para niños pequeños de educación inicial, ¿no?, que sería lo que queremos atacar los próximos años. Bien, una pregunta de alguna manera relacionada es si han considerado la capacitación para los docentes de aula. Sí, estos dos materiales que presenté y el tercero que esperemos podamos imprimirlo el próximo año, lo que hacíamos era justamente lo que nosotros queremos, es lo que decía Diego, ¿no?, que reciban el material y luego por todas las cosas que ya tienen hechas los profesores y eso lo guarden, sino que lo utilicen. Entonces lo que hemos hecho es capacitaciones docentes y luego hacer un seguimiento a los docentes de cómo están usando los materiales, ¿no? Porque también eso nos nutre a nosotros de qué más podríamos hacer. Los docentes tienen una capacidad impresionante de diseñar y hacer cuestiones educativas, impresionante. O sea, tienen la mente súper ágil para eso, cómo hacer que los chicos aprendan. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a ver qué más podríamos hacer, qué más podríamos trabajar con ellos. Pero sí hemos hecho capacitaciones y repartíamos justamente los materiales de esa manera. Hemos hecho aquí en Lima y creo que el año pasado, nos unimos con UNESCO. Hicimos capacitaciones a los profesores de Comunexco, que fue muy interesante porque entonces nos expandimos un poco más a nivel nacional con los profesores de Comunexco, y con ellos hemos estado un poco haciendo el seguimiento de cómo han ido trabajando los profesores con estos materiales. Bien, una pregunta de Olivia Rojas, pero que en realidad varios hacen preguntas en esa misma línea. Tiene que ver con cómo llegar a más colegios de la sierra y otros lugares del país que no cuentan con computadoras, ¿no? Y cómo hacerles llegar estos materiales didácticos. Yo creo que es justo lo que nosotros también decíamos en una época, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba de la virtualización y que nosotros sacábamos los materiales en papel, en un momento tuvimos... justamente mucha gente nos dijo, ¿para qué más papel? Si el papel ya no sirve, si todos tenemos una computadora, un smartphone, ¿no? Y nosotros decíamos, claro, pero no han visitado las zonas o los colegios que están cerca de Capañán. Ellos no tienen eso, ¿no? Yo creo que una de las maneras podría ser, nosotros hemos hecho talleres in situ, bueno, ahora con la pandemia no, pero hemos hecho talleres in situ en varias de estas regiones, y justo estos USBs que les decía que tienen estos juegos eran justamente también para acercar este tema de la gamificación a estos niños, pensando en las computadoras entregadas por el Ministerio
Ministerio de Educación. No sé, podríamos hacer, leí en una parte que Olivia decía que en alguna parte había internet solamente en la iglesia y en la plaza. Mira, podríamos conectarnos y hacer talleres con los niños en la iglesia, en la plaza, tranquilamente, enviarles los materiales de alguna manera, ¿no? Trabajar con alguno de los profesores y ver cómo les enviamos, o hacer una capacitación virtual para los profesores. O sea, ahí tendremos que ser más o menos creativos. Y este año justo nos tocaba ir a Huarochirí a hacer capacitación a docentes y hacer talleres. Ya bueno, por la pandemia no pudimos, pero sí, ¿no? O sea, es una de las cosas que también nosotros pensamos en Capamyán, cómo hacer para llegar justamente donde no hay internet, ¿no? No sé, estamos trabajando en juegos, a ver cómo podemos trabajar, cómo se puede imprimir o cómo lo pueden hacer digitalmente, podemos enviarles, no sé, habría que ahí comenzar a ser creativos, a ver cómo podemos hacer. Justo le dejé el correo electrónico, mi correo Olivia, porque podemos ver cómo sacar esto adelante. Sí, bien, y la última pregunta es de Carmen Pachas, ¿no? Que pregunta cómo, si se ha considerado, ¿no es cierto?, ver la manera cómo conectar justamente a los niños que se encuentran, cuyas comunidades se encuentran en el camino del Capac Ñan, ¿no?, con su patrimonio cultural, pero llegando a ellos en su idioma. Sí hemos considerado esto y justo hemos hecho, por ejemplo, una experiencia muy bonita fue en Chavín, porque logramos tener una persona del Viceministerio de Interculturalidad que trabaja en Chavín, y más bien los talleres que hicimos, los hicimos en quechua, o sea, como una traductora. Y fue mucho más rico el taller en quechua que si lo hubiéramos hecho en castellano. Definitivamente. Yo creo que en eso Luis o Denis saben que si te lo dan en tu lengua materna, entiendes, conectas mucho mejor que si te lo dan en tu segunda lengua, ¿no? Y sí, fue muy rico. Teníamos esta persona que trabajaba las cosas en quechua de allí de Ancash, y fue muy interesante. Lo que también hemos estado haciendo este año, bueno, pero no lo hemos puesto en el PowerPoint, hemos estado trabajando con la Dirección de Educación Básica Alternativa del MINEDU, que trabaja con adultos mayores, con adultos y con adultos mayores, y hemos estado apoyándolos en hacer programas radiales, por ejemplo, dándoles la investigación y el programa de tal manera que se pueda hacer en castellano, en quechua, en aymara, ¿no? Y este año queremos ver si eso lo podemos trabajar con todos los proyectos de Capamyán, porque lo focalizamos en Puno como una experiencia piloto, y ahora queremos ver si lo podemos hacer con otros proyectos de Capamyán. Pero sí, yo creo que aprender en tu lengua materna, o sea, es mucho más enriquecedor y entiendes mucho más rico que aprender en tu segunda lengua, ¿no? Y contar cuentos también. Hicimos un cuentacuentos ahí en Chavín justamente con esta persona, y lo podríamos replicar en otras partes. Hemos pensado en algún momento ¿cómo se llama? En cómo traducir nuestros materiales también, ¿no? Hemos pensado en hacer la traducción de los materiales con el Minedu, ¿no? Estábamos viendo de hacerlo hace unos años con el Minedu, porque también nos han pedido algunos de estos materiales para traducirlos, pero en esas negociaciones a veces van, vienen, se regresan y nos hemos quedado, ¿no? Pero sí, estamos pensando en hacer eso. Bien, bueno, muchas gracias, Sandra, ¿no? Por lo visto hay bastante que hacer. Y la última parte de este conversatorio va a estar a cargo de Luis Andrade y Elías Mujica. Luis Andrade es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Lingüística con mención en Estudios Andinos por la misma universidad. Ha publicado recientemente el libro El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, ¿no?, publicado por la PUC con el Instituto de Estudios Peruanos el año anterior. Y Elías Mujica es arqueólogo graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios de posgrado en la Universidad de Cornell. Ha sido director de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima y director del Instituto Nacional de Cultura. Ha sido coeditor de importantes trabajos como Moxe,
propuestas y perspectivas, y recientemente el Perú prehispánico, un estado de la cuestión. Es en la actualidad director del proyecto Capacñán, sede nacional. Entonces, Luis y Elías van a estar a cargo del cierre de este conversatorio. Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todos los ponentes y a las personas que nos han acompañado en este evento. Yo me siento particularmente contento de dar las palabras finales a nombre de nuestro equipo, nuestro grupo de investigación Espacio, Cultura e Historia en los Andes el día de hoy, porque hemos aprendido mucho nosotros a partir de las experiencias que han compartido esta noche Sandra, Julio y Guido, y estamos muy contentos por esa razón. Y aquí quiero retomar una idea que mencionó Teresa al inicio de este evento, y es que si hay una palabra que nos ha unido en este grupo de investigación, es el afán de desarrollar investigación interdisciplinaria, ¿no? Yo creo que las experiencias que nos han mostrado Guido desde la arqueología, Julio desde la ingeniería geográfica, Sandra desde la arqueología en contacto con la educación y la pedagogía, nos dan una muestra inmejorable de lo que se puede lograr tendiendo estos puentes entre distintas disciplinas e intereses para poder lograr bajar el conocimiento académico a las necesidades de formación ciudadana y de recuperación del patrimonio. Entonces, esa es una primera idea que quería rescatar y quería acompañarla de una imagen del propio equipo de Capacñán que ha sido aprovechada por la revista Rumbos recientemente y compartida en redes. Es esta hermosa imagen de dos mujeres de Puno, de la comunidad de Nicasio, avanzando por el Capacñán con sus bicicletas, ¿no? Ha sido también recogida la autoría del proyecto en la transmisión, en la difusión de esta imagen. Entonces quería yo resaltar que se trata de un grupo que ha venido trabajando durante años, pero que además parte de ese trabajo importante ha sido poner a disposición de todos los peruanos y de distintos intereses los materiales que ha logrado recopilar, sistematizar y guardar en beneficio de todos nosotros, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un aporte, por ejemplo, a una iniciativa editorial de tipo turístico, pero ya nos han mostrado Sandra, Guido y Julio la diversa y amplia gama de aportes que el equipo Capacñán ha recopilado para todos nosotros a lo largo de años de trabajo, ¿no? Entonces me parece un bonito ejemplo. Quería yo ilustrarlo a través de esta fotografía, pero resaltando, ¿no?, esta idea del camino, ¿no?, del Capacñán como una metáfora también de los caminos que podemos tender entre distintas disciplinas, entre distintas especialidades y entre distintos intereses para poder aportar mutuamente no solamente al conocimiento, sino también a cómo transmitir ese conocimiento en beneficio de los estudiantes y en beneficio de los pobladores que están interesados en su patrimonio, en conservar su patrimonio y en conocerlo cada vez más. Con esas ideas quería yo cerrar a nombre del grupo de investigación del que formo parte, el Grupo Espacio, Cultura e Historia en los Andes, agradeciendo a los miembros del equipo de Capacñán por habernos permitido conocer de su trayectoria y de su trabajo. Bueno, mil gracias, Teresa. Ha sido una tarde, una noche fructífera y entretenida, rica, divertida, todos los elementos que se requieren para ser felices y hacer felices a los demás. Gracias, Luis, por mostrar esa foto. Esa foto nos ha traído ciertos problemas esta semana.
la ministra de Vivienda la vio y se la apropió. Lo que pasa es que la ministra de Vivienda es responsable de Puno, así como el ministro de Cultura es responsable de Ayacucho. Entonces la ministra de Vivienda está encima nuestro porque quiere que organicemos bicicletadas en Puno en base a la foto esta, que dicho sea de paso es la foto de nuestro fanpage de Facebook. Agradecer a los comentaristas muchísimo. Así como Luis ha entrado por lo interdisciplinario, yo quisiera entrar por lo interinstitucional. Primero, un poco para que entiendan la lógica del Capañán, comienza con un proyecto con la famosa ley Paniagua hace muchos años, hasta el 2014, que es declarado parte del Capañán Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que implicó un cambio muy fuerte en la estructura del proyecto Capañán Perú, en la medida en que la declaratoria trae consigo una suerte de regulaciones sobre el tema de la gestión de este bien cultural, que es probablemente el patrimonio de la humanidad más grande del mundo, más largo del mundo. Ocurre que a partir de esa regulación, cada país andino tiene una secretaría técnica. Y en el caso de Perú tenemos dos, la sede nacional, que es la que yo dirijo, y la sede de Cusco. Entonces Colombia tiene su secretaría técnica, Ecuador la suya, Perú tiene dos, Chile, Argentina, Bolivia. Y las secretarías técnicas funcionamos permanentemente. Casi todos los viernes tenemos ahora reuniones virtuales en donde conversamos, discutimos, organizamos mil cosas. ¿Bien? Y digo esto para responder una de las preguntas que se hizo, ¿no? Si existe una base de datos internacional. La propuesta nuestra, de las secretarías técnicas, sí. O sea, es urgente construir una base de datos internacional y tratar de generar, por llamarlo de alguna forma, un SIGDA internacional. Pero tuvimos serios problemas, porque a diferencia de Perú, que somos tan transparentes en la información y que tenemos mucha libertad de acción y trabajamos de la mano con Cancillería y todo lo demás, en los casos de Chile, Bolivia y Argentina, hay pues todavía rezagos de esos problemas fronterizos, ¿no? Y las autoridades de gobierno de estos tres países no permitieron que hagamos una base de datos y un SIGDA, por llamarlo de una forma, a la escala que nosotros tenemos, ¿no? Ellos pedían una escala mucho más pequeña, precisamente para no mostrar los detalles de estos conflictos transfronterizos que hasta el día de hoy perduran en la sombra, en la cabeza de alguien, pero perduran, ¿no? Pero nuestra meta es poco a poco ir diluyendo, y ese es nuestro trabajo de las secretarías técnicas, esas preocupaciones y lograr tener una base de datos internacional de todo el sistema vial andino. Bien, dicho eso, y voy de atrás hacia adelante. Gracias, Diego, por tus comentarios. Eso de abordar la educación de una perspectiva diferente es cierto, ¿no? Y me alegro de ver las grandes coincidencias entre tu experiencia como maestro de un colegio y las propuestas de Sandra. Quisiera profundizar un poco en algo que ya Sandra mencionó al final, respondiendo a una pregunta que dice: ¿cómo llegar a más colegios de la sierra que no cuentan con computadora?
no solo no cuenta computadora, no cuentan muchas veces con energía eléctrica. La mayoría de las comunidades y pueblos originarios a lo largo del Capañán no tienen acceso a Internet. Y eso es una seria limitación para el trabajo nuestro, ¿no es cierto? Pero lo que toda persona tiene en el altiplano, como esas dos señoras en bicicleta, es un radio a pilas. Y es una de las características principales de nuestras poblaciones rurales y sobre todo de la sierra. Andar en bicicleta con su pequeño radio adelante y están permanentemente informadas y escuchando. El gran paso que ha dado Sandra y parte de nuestro equipo este año es pasar de la educación básica regular a la educación básica alternativa. Este año hemos trabajado muy cercanamente con la Dirección General de Educación Básica Alternativa en el marco del programa Aprendo en Casa, ¿no? El trato fue que Capañán generaba 7 guiones, 7 temas, y se los ofrecía al Ministerio de Educación y que lo transformaba en un programa radial. Y este programa radial, estoy haciendo simple el cuento, lo transmitían por la radio en 3 idiomas. Y el impacto ha sido tremendo, tan tremendo que ellos quieren para el próximo año ya no 7 programas radiales de media hora cada uno, sino quieren que generemos un programa radial a la semana de 1 hora de duración. Como comprenderán, es un trabajo tremendo. Entonces, acá viene lo interinstitucional. Es muy probable que Capañán pide el apoyo del Instituto Ribagüero y de la PUC, ayudarnos a generar estos contenidos para este macro proyecto que mañana se decide. Mañana tenemos reunión con la Dirección General de Educación para poder resolver esos temas. Entonces ahí tenemos un punto de interinstitucionalidad con una mirada al futuro donde podemos seguir colaborando. Marta Bell tiene mucha razón. Y gracias por tus comentarios, Marta, muy generosos. CIDR no es único. Debe ser parte de un proyecto mayor y tienes toda la razón. Cuando resolvamos algunos detalles que todavía tenemos en nuestro sistema de registro de información, nuestra meta debe ser introducirnos a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Porque al fin y al cabo es la instancia superior en donde se debe de acumular todo este tipo de información que puede ser intersectorial y pública. Entonces, esa es una meta que tenemos con una mirada a futuro. Denis, no te nos escapas. Me explico. Como parte de nuestra planificación y prioridades, precisamente nuestra prioridad de trabajo, que íbamos a comenzar este año y lo estamos posponiendo por la pandemia, es precisamente el tramo. Guido habló mucho de los 2 grandes ejes longitudinales y lo que nos falta es trabajar los transversales, aquellos que precisamente son los más importantes en términos del manejo de pisos ecológicos, tipo de producción y todo lo demás. Y el tramo que hemos escogido es el que va desde Tambo-Esaña, en la Libertad, en la Mayeque, hasta Cajamarca, y luego seguirlo de Cajamarca a Tuén, y de Aten entrar al Ducubamba hasta llegar a Chachapoyas. O sea, todo un eje transversal. Tu tesis, Denis, es crucial para nosotros. El énfasis que quiero poner es que la data que usamos no es solamente para comunicar información. Yo estoy pensando en tu data como un elemento crucial para
planificar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, la importancia de la data lingüística, y acá sí, me auno a Luis, lo interdisciplinario es crucial, ¿no? Para terminar, nuevamente mis agradecimientos, y estoy convencido, estoy seguro que esta colaboración del proyecto Capañán con el Instituto Ribagüero, mi alma mater, continuará con actividades muy concretas y colaboraciones muy puntuales. Gracias. Bien, muchas gracias, Elías. Bueno, muchas gracias a todos por estas tan interesantes ponencias y también comentarios, ¿no? Como miembro del grupo, quiero agradecerles y le doy la palabra a Natalia, ¿no? Para hacer ya el cierre final. Gracias, Teresa. Agradecemos la participación de nuestros expositores, nuestro grupo de investigación Espacio, Cultura e Historia en los Andes, del equipo encargado de la conferencia virtual y de nuestro público aquí presente, nacional y extranjero, que ha estado muy activo con sus preguntas a través del chat. Esta conferencia ha sido grabada y será subida a nuestro canal oficial de YouTube, donde también podrán consultar las otras actividades realizadas a lo largo de este año. Esta ha sido nuestra última conferencia virtual en un año atípico debido a la pandemia global. Esperamos que nuestras actividades hayan sido del agrado de todos ustedes. Para el próximo año seguiremos con nuestras actividades académicas, vistas en webinars, conferencias, además de cursos y exposiciones promovidas por el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Síganos a través de nuestra página web y nuestras redes oficiales, que son el Facebook y el Instagram. A través de ellas vamos a estar promocionando las actividades que se vienen para el próximo año. Felices fiestas, muy buenas noches.